El reconocimiento que hace la administración Biden, Edmundo González como el presidente electo, y la aprobación de la ley Bolívar, que retoma esas sanciones del 2020, que prohíbe al gobierno federal hacer transacciones y hacer negocios con el régimen o con entidades vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. Son nuestro tema de análisis hoy aquí en el informativo USA. Saludamos a Maybord Petit, venezolana, periodista de investigación y experta en crimen organizado transnacional. Maybord, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué implica esta ley Bolívar? ¿Qué implica que nuevamente se retomen esas sanciones del 2020, se amplíen esas sanciones? Porque, como explicaban los congresistas, se trata de que el régimen no tenga recursos para su aparato opresor. Un saludo desde acá, desde Nueva York. Definitivamente la apelación que se ha hecho por parte de muchos de los que han sido voceros de esta ley Bolívar encaja profundamente con la política que se ha llevado a cabo desde el año 2017 para acá, y es presionar al régimen de Maduro para evitar que le entren fondos. Hay algunas contradicciones a nivel de lo que es el gobierno federal, porque se aprobaron nuevamente las licencias para ejercer negocios con PDVSA por parte de empresas petroleras importantes como Chevron y otras, pero a la vez esta iniciativa, que es bipartidista, puede empujar para que se sequen los fondos que le entran al régimen. Obviamente desde Caracas ya han respondido a esta ley Bolívar con otra ley que tiene un nombre muy parecido, es la Ley Especial Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo, que incluye la inhabilitación política a perpetuidad. Están radicalizando el mensaje y han señalado que las personas que empujaron esta ley, que no son venezolanas, son del Partido Demócrata y Republicano, van a tener una sanción y un castigo ejemplar. Y de hecho, el jefe del Parlamento en Venezuela ha señalado que el país va a dirigir todo su odio contra los traidores a la patria. Estos temas hay que tomarlos en cuenta porque el presidente electo, Edmundo González Urrutia, ha dicho que se va a juramentar frente a los órganos competentes en Venezuela, y eso indicaría que sería a través de esa Asamblea Nacional que está presidida por este hombre, Jorge Rodríguez, que justamente acaba de decir que la lucha contra la gente que está aprobando leyes o que está pidiendo sanciones va a ser a muerte. Muy fuertes las declaraciones en respuesta también a lo que se ha dicho hoy desde el gobierno de los Estados Unidos, y es que por primera vez, luego de aquel 28 de julio donde se ganaron las votaciones, el líder opositor, es un caso que el mismo gobierno de Maduro ha señalado que no va a aceptar, y que eso es un error de la administración Biden. Se subieron las aguas, Claudia, se subieron las aguas, y creo que lo que viene es fuerte porque el régimen se está atrincherando, está llevando a sus aliados estratégicos como Rusia, China o Irán. De hecho, mañana tenemos la visita en Venezuela del el ministro de Defensa iraní, y va a firmar nuevos convenios que, según lo que ellos mismos han informado, van a ser 80. Una lucha de poderes, una lucha geopolítica que esperamos los venezolanos pueda abrir el espacio para una transición, y que definitivamente el régimen vea su fin, seco por la economía, pero también empujado por la realidad que viven millones de venezolanos que están afuera y los que están adentro, que prácticamente están secuestrados y golpeados por un régimen criminal. La reacción de Maybord Petit a las dos noticias del momento en Venezuela: el reconocimiento de Estados Unidos a Edmundo González como presidente electo y también la aprobación de la ley Bolívar en el Congreso. Vamos en detalle primero a mirar la ley Bolívar. Republicanos y demócratas apoyaron esta medida. Esta medida está retomando sanciones que existían en 2020 y que prohíben al gobierno federal de los Estados Unidos contratar con personas y entidades relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro. La propuesta fue presentada por los congresistas de Florida, Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz. La normativa debe ser aprobada ahora por el Senado, donde tiene respaldo de una amplia mayoría bipartidista. Ello aumenta las posibilidades de que sea aprobada sin tropiezos.
La Cámara de Representantes aprobó la Ley Bolívar o Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el régimen autoritario y legítimo de Venezuela. Es una legislación bipartidista impulsada por el congresista republicano Mike Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz. Pero, ¿qué contempla la Ley Bolívar? Esta ley pretende complementar las sanciones existentes como la sección 890 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020, que ya prohíbe al Departamento de Defensa firmar contratos con empresas vinculadas al régimen de Maduro. Ahora estas limitaciones se extienden a todas las agencias federales, garantizando que ningún recurso del gobierno de Estados Unidos contrate a quienes tengan operaciones comerciales directa o indirectamente con Nicolás Maduro, así como cualquier gobierno sucesor de Venezuela que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos. Todo ello con el objetivo último de cortar el apoyo financiero al régimen venezolano. Los encargados de exponer los argumentos en la Cámara de Representantes fueron el republicano por Carolina del Sur, Russell Fry. El dinero de los contribuyentes trabajadores no debería encontrar el camino para apoyar el régimen de este dictador. Y la congresista demócrata por California, Katie Porter. El grueso de nuestra ley prohibirá de manera temporal a las agencias ejecutivas entrar y celebrar contratos para lograr bienes y servicios con cualquier persona o negocio que se haya terminado con concurrencia al Departamento de Estado y que se haya involucrado con el régimen de Maduro en Venezuela. Otros congresistas firmantes de la propuesta celebraron la medida. La Cámara de Representantes aprobó la Ley Bolívar. La legislación corta un salvavidas financiero adicional para el aparato represivo del régimen de Maduro. Gracias, representante Mike Waltz. Gracias, representante David Wasserman, por apoyar a la oposición venezolana en este momento crucial. Los dólares americanos no deben financiar el régimen antiamericano y asesino de Maduro, que está estrechamente aliado con otros adversarios antiamericanos como China comunista, Rusia, Cuba, Irán y Corea del Norte. Por esa razón, me enorgullece ser copatrocinador de la Ley Bolívar, que protege los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos al prohibir los contratos americanos que enriquecen la dictadura de Maduro. Debemos ser solidarios con el valiente pueblo venezolano que desafió la opresión de Maduro para emitir su voto hace casi 4 meses. Este proyecto de ley niega recursos a los opresores del pueblo venezolano que desataron una ola violenta de represión contra la oposición democrática y los manifestantes, incluyendo la injusta detención y abuso de menores. Aunque la Ley Bolívar refuerza las sanciones, incluye exenciones específicas para garantizar que no afecte negativamente a la población venezolana. Los contratos relacionados con asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre están permitidos bajo esta norma. Líderes del exilio venezolano reaccionaron a esta aprobación. Un mensaje claro a la dictadura de Maduro: sus crímenes no serán impunes. Aprueban en el Congreso americano importante ley con apoyo bipartidista. La Ley Bolívar, introducida por el congresista Mike Waltz, quien ocupará el cargo de asesor de seguridad nacional en la administración de Trump, y ha señalado que el régimen de Nicolás Maduro es ilegítimo y opera como un cartel. No habrá apaciguamiento ni tolerancia con autoritarios. Con la aprobación en la Cámara Baja, la Ley Bolívar ahora debe ser ratificada por el Senado y enviada al presidente para su promulgación. La medida cuenta con amplio apoyo bipartidista, lo que sugiere un proceso relativamente rápido. Quiero preguntarle, Maybor Petit, ¿en qué cambia luego de la entrada en vigencia de esta ley, en caso de ser aprobada, la forma en la que se estaría dando dinero, entregando recursos al régimen de Maduro? Esto de no permitir al gobierno federal, no solo al Departamento de Defensa, sino a todos los departamentos hacer contratos con quienes hagan contratos con el régimen. ¿Cómo asfixia esto a Maduro? Mira, es importante esa pregunta porque hay muchas sanciones que han sido violadas por el régimen de Maduro, porque ellos se han unido junto a otros regímenes como el iraní, por ejemplo, o el ruso, para violar sanciones. Han tercerizado el envío de materiales, el envío de maquinarias o de fondos desde acá, desde los Estados Unidos, por empresas privadas o por individuos, y a la vez han hecho extracción de dinero proveniente del Estado venezolano
para ser lavado aquí en Estados Unidos y muchas de esas personas todavía no han recibido las sanciones determinadas. A mí me ha tocado dar cobertura acá en Nueva York a varias personas que han sido acusadas de violar sanciones y las penalidades son realmente muy ligeras porque por lo general estas personas terminan colaborando con la justicia. Si no se da una respuesta fuerte en relación al castigo que representa para individuos o empresas hacer negocios con el régimen de Maduro, va a seguir rigiendo este mecanismo que se ha ideado por parte del régimen y que se ha aliado con otros regímenes, repito, para violar sanciones. Repito, en Venezuela hay dos mecanismos de economía. Uno que eventualmente sería legal y el otro que es un espejo ilegal que también se nutre de los fondos provenientes del crimen organizado transnacional y de agencias del terrorismo. Cuando le falta el dinero a Maduro por la vía legal, por la vía del Paybor, petróleo, ¿y del qué gas, tanto etcétera. esto es un abrebocas para que también la administración Biden definitivamente escuche a estos mismos congresistas como a Debbie Wasserman Schultz, que le ha pedido que no permita o no dé licencias a las empresas petroleras para operar en Venezuela? ¿Qué tanto es un paso que se acerca a eso, a esa petición que han hecho abiertamente? Ellos lo han hecho, pero la administración Biden se adelantó a esa petición porque entregó las licencias hasta marzo del 2025 y eso le va a permitir al régimen un respiradero, salvo que haya alguna decisión que tome la administración antes de irse, porque esto es una administración que tiene muy corto periodo, le faltan 2 meses para entregar al nuevo gobierno y decidan retirar esas licencias, pero hasta el momento no creo. Supe de mucho lobby que se estaba haciendo en Washington para la renovación de esas licencias y hay un punto que también está en el marco de todo este proceso, que es la venta de acciones de Citgo. Citgo es la empresa filial de PDVSA en Estados Unidos que está bajo la administración del gobierno interino por las razones que se dieron a partir del año 2019 con la antigua administración del presidente Trump, que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y tuvo la oportunidad de manejar la empresa Citgo. Este fenómeno que estamos viendo ahora puede generar algún inconveniente, pero tristemente el régimen ya ha desarrollado una autopista de financiamiento externo a través de modos ilegales que lamentablemente el Estado norteamericano no ha podido parar, a pesar de que han hecho un trabajo extraordinario, particularmente en el estado de la Florida, en Texas y en otros, para parar ese flujo de dinero que viene. Hay lobbies que trabajan por mucho dinero para cubrir esos espacios y negociar con algunos funcionarios públicos para que sigan manejándose los negocios de petróleo en Venezuela y que el régimen siga recibiendo dinero, legal e ilegal. Maybord, casi 4 meses después de las elecciones venezolanas, escuchamos al secretario de Estado Anthony Blinken decir que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela y lo hace cuando ya está de salida el presidente Joe Biden y está entrando Donald Trump. ¿Esto no le pasó factura finalmente también al Partido Demócrata en las pasadas elecciones? ¿No debieron haber dado este respaldo a los venezolanos de forma clara mucho antes? Por supuesto que sí, y se estaba pidiendo a voces que por favor reconocieran a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Simplemente no lo hicieron y no lo hicieron por diversas vías o intereses, entre otros estaba el tema este de las sanciones y también de otros beneficios que la administración Biden entregó al régimen de Nicolás Maduro. No podemos olvidar que una de las personas que está actualmente encargada de los negocios del régimen estuvo presa en Estados Unidos y no fue procesado por delitos que tienen que ver con lavado de activos y corrupción. Estoy hablando de Alex Saab, nacido en Colombia y hoy ministro del régimen, y que está involucrado también en todo este tipo de operaciones ilegales. Los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro también tuvieron el beneficio de esta administración, así como otros elementos que le permitieron al régimen de Nicolás Maduro mantenerse y hasta pavonear desde el punto de vista narrativo a nivel internacional con el control. Se reunieron
los de la administración Biden en Doha, en Italia y en otros lugares para negociar con el régimen de Maduro, que terminó burlándose de todo el mundo porque no reconoció las elecciones, no permitió que María Corina Machado fuera la candidata que había escogido la oposición para que concursara en esas elecciones que no fueron libres y que hoy en día tienen a miles de venezolanos tras las rejas por el solo hecho de haber participado y de haber jugado un rol fundamental ciudadano en ese proceso de votación que se dio en Venezuela el 28 y donde hubo, por cierto, un apartheid, porque no le permitieron a los venezolanos que estábamos en el exterior participar en ese proceso. Por tanto, no podemos hablar de unas elecciones libres y transparentes como se habían acordado en esos acuerdos que se habían firmado y que el gobierno de los Estados Unidos había impulsado y que Maduro simple y llanamente no cumplió, porque hay que entender que Nicolás Maduro y su régimen son criminales. Y al ser criminales no se adaptan a las estrategias o a los modelos, ni siquiera a las formas de gobierno democrático. Si no entendemos eso y no entendemos que estamos trabajando y frente a un mecanismo que es criminal en esencia, no le vamos a poder poner fin al régimen de Nicolás Maduro. Nosotros estamos viendo que muchos de los que van en la próxima administración tienen un conocimiento muy claro de lo que eso significa y ya se está planteando con el brazo armado del régimen aquí en Estados Unidos como el Tren de Aragua, pero se requiere de mucha voluntad política y de muchas acciones que sean específicamente dirigidas a romper las estructuras criminales que mantienen al régimen y a esas alianzas estratégicas que ustedes bien la han descrito, que son China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros, Turquía incluido. A Mirbol le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy aquí en el informativo USA para analizar estas dos noticias importantísimas que tienen que ver con Venezuela y con el gobierno y el legislativo de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer estar con ustedes.